Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes en esta nueva etapa, nuevas programaciones que estamos haciendo para nuestro canal de YouTube, Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Quiero comentar con ustedes que hay infinidad de católicos en el mundo. Somos la religión que más creyentes tiene, no la única, pero sí la más grande. Sin embargo, hay muchísimos católicos, yo diría más de la mitad, que no sabe ni por qué es católico, ni tiene conocimiento de las cosas que están en las Sagradas Escrituras y en otras cosas muy importantes. Aunque aquí en YouTube ya tenemos un curso bíblico en marcha, es muy importante el que sigan estas cápsulas que voy a hacer para ustedes, que no van a pasar de 10 minutos y que les van a fortalecer muchísimo en su formación católica. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, a las Sagradas Escrituras que aquí las tenemos. Ahorita vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la Biblia. Voy a tomar el curso bíblico del Padre Agustín Petrocelli, que es un curso bíblico popular, como base a todas estas respuestas que vamos a tener de la editorial Progreso. Ojalá que ustedes puedan seguirlas. Vamos a seguir por lección. Esta es la lección 1 y ojalá que las puedan seguir aquí en YouTube para todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Primero que nada, vamos a leer sobre la Biblia y vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Dice el Padre, a esta pregunta se puede responder de muchas maneras. He aquí algunas de las cosas que dice la gente. Cuando ustedes le preguntan a un católico qué es la Biblia, pues tienen muchas respuestas. Algunos le atinan, otros como que saben y otros no saben nada y dicen lo que no es la Biblia. Vamos a analizar algunas respuestas que nos pone el Padre Agustín en este curso bíblico popular y dice así. Es un libro sagrado, ya sea por su contenido, de que habla de la ley de Dios, o por su origen, puesto que el mismo Dios es el autor principal. Bueno, pues más o menos está bien, dice, es un libro sagrado, así es. Es correcta esta pregunta, es un libro sagrado porque en él se contiene la ley de Dios y también por su origen, puesto que es Dios mismo el autor principal. ¿Correcto? Dice, respuesta número 2 de las personas lo que escriben, dice, es el libro de la palabra de Dios dirigido a los hombres para enseñarles el camino de la salvación. Correcto, muy buena respuesta. La Biblia lo que busca es ser el camino, la guía para salvarnos. La Biblia no es un libro de ilustraciones ni de historia, aunque narra datos históricos, ni es un libro de cultura general tampoco, ni es un libro de matemáticas ni de geografía. Es el camino que Dios nos dio para salvarnos. ¿Correcto? Entonces, muy buena respuesta. Número 4, respuesta 4. Es el libro de las experiencias religiosas del pueblo de Dios. Correcto. Todas estas son buenas definiciones de la Biblia, pero no son completas. ¿Vale? Tratan alguna parte de la definición oficial de la Biblia. Entonces dice, es el libro de las experiencias religiosas del pueblo de Dios. Si ustedes van a libros, por ejemplo, los libros históricos o el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento o las cartas de San Pablo, pues narran acontecimientos de diferentes pueblos, del pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, toda la vivencia en Egipto, salir de Egipto, llegar a la tierra de Canaán, hacer todas estas experiencias hermosas que nosotros conocemos y entender y comprender cómo el pueblo de Dios va teniendo experiencias de Dios en su vida. Muy buena definición. Y número 4, otra respuesta que podemos dar es el libro de la ley de Dios. La ley de Dios, como tal, la palabra ley se remonta, a lo mejor hemos escuchado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces estamos hablando
de que la ley son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero sobre todo son los 10 mandamientos narrados en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, pero también son todos los preceptos judíos que están en estos libros. Por eso estos libros son llamados la ley o la Torá o el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, cuando decimos que es el libro de la ley de Dios, lo disminuimos. Así que hay muchas respuestas sobre qué es la Biblia. Pero algo que tenemos que tener claro es que estas respuestas son buenas, pero no son completas. Ni solo es la experiencia del pueblo, ni solo es la ley de Dios, ni solo es el camino de salvación, ni solo es el contenido sagrado por el autor que es Dios. Las 4 pudieran formar una gran definición, pero vamos a ver, dice, otras muchas respuestas o definiciones se pueden dar de la Biblia para que puedas darte cuenta de lo grande y hermoso de este libro. Así hay muchas definiciones, ¿no? Hay quien la Biblia puede ser su libro de compañía, hay quien la Biblia puede ser el libro más sagrado de todos, etc. Podemos definirla de muchas maneras. Pero el padre Agustín nos da una definición muy, muy hermosa que nos da el Concilio Vaticano II. ¿Qué es eso del Concilio Vaticano II, padre? Es el último concilio. Concilio viene de consejo, eso quiere decir concilio, consejo, de todos los obispos del mundo que en el año 1962 a 1965, convocados por el Papa de entonces llamado Juan XXIII, que muere antes de terminar el concilio, y terminado por el Papa Pablo VI, se reunieron en Roma durante esos 3 años a reestructurar, redefinir y hacer la Iglesia Católica más cercana al pueblo y más cercana a los temas de la vida de las personas normales, como ustedes, como yo, como cualquier persona católica que vive en un mundo moderno como este en el que estamos. Y entonces los padres sinodales dieron esta respuesta. Dijeron, la Biblia es la siguiente definición, y escúchenla muy bien, por favor, que para mí esta es una definición, y no solo para mí, sino que la dan el concilio. Es una definición oficial. Dice así: la Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido confiados a la Iglesia. A ver, la Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo. 3 elementos tiene aquí: conjunto de libros, inspiración en el Espíritu Santo y confiados a la Iglesia. A ver, un conjunto de libros, cuando ustedes ven la Biblia, pues piensan que es un libro común y corriente, ¿no? O un libro como cualquier otro que se escribió de principio a fin por un solo autor, como es cualquier libro que escribe un libro desde el principio hasta el fin y ya. Pero no, la Biblia es un compendio. Es decir, usted, señora que está viendo este tema, señorito que está aquí, debe de darse cuenta de que la Biblia tiene un libro llamado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Primera y Segunda de Samuel, Crónicas, Salmos, Proverbios, Tobías, Sofonías, Malaquías, Isaías, Jeremías, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, etc. Y que cada uno de esos libros es muy independiente del otro. Y que el Antiguo Testamento lo recibimos por herencia de nuestros hermanos judíos como el libro de salvación de ellos, y el Nuevo Testamento lo recibimos de nuestros primeros padres apostólicos, que son los apóstoles y otros discípulos de ellos que escribieron el Nuevo Testamento por inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice, y son confiados a la Iglesia. Esto les va a calar en lo más profundo del orgullo a los hermanos separados, pero con mucha pena para ellos, hermanos que tienen esas Biblias en sus manos,
A ustedes les llegó la Biblia gracias a los esfuerzos de la Iglesia Católica, que en los primeros siglos, aparte de escribirlos por inspiración del Espíritu Santo, los recibió la Iglesia, los ordenó, los distribuyó en capítulos y versículos y los puso como están hoy en sus Biblias. Así que por más que digan que la Iglesia Católica esto y lo otro, la Biblia que tienen en sus manos, hermanos, la Iglesia Católica fue la que lo recibió de Dios mismo, a través de los apóstoles. O si me pueden demostrar en qué lugar estaban ustedes cuando la Biblia se escribió y se definió, pues entonces yo me bautizo con ustedes, cosa que no va a suceder porque no estaban. Los hermanos separados, todas las sectas protestantes que ustedes escuchan y ven todos los días, no pasan de tener 500 años la más antigua y algunas no pasan de tener 100 años. Así que no estuvieron cuando estaba la Sagrada Escritura naciendo. Discúlpenme que se los diga, me da mucha pena, pero así es. Y si me demuestran lo contrario, pues bueno, me retracto y pido disculpas, pero si no me lo demuestran, acepten la verdad, aunque les duela, en lo más profundo del orgullo, porque ellos jamás aceptan que nosotros les digamos o les demostremos algo, pero está demostrado. Los primeros libros, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en el siglo I y los escribieron los apóstoles y sus sucesores y sus discípulos, por orden del Espíritu Santo. Por eso la definición que da el Concilio Vaticano II es: la Biblia es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido confiados a la Iglesia Católica, aunque les duela mucho. Muy bien, terminamos. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la definición de la Biblia? Nos vemos muy pronto en una segunda cápsula sobre qué es la Biblia, quién la hizo, etcétera, etcétera. Vamos a responder muchas preguntas. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos, queridos hermanos, a estas cápsulas de formación católica. Estamos en esta primera lección segunda lección, ya es la segunda lección, disculpen, sobre cosas generales que tenemos que saber sobre la Biblia cuando ya la estamos leyendo o antes de leerla. Bienvenidos todos ustedes, soy el señor cura José Arturo López Cornejo y me da muchísimo gusto saber que les está sirviendo mucho esto. Estamos utilizando como base nuestro curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli. Es muy, muy bueno y muy básico, pero nos va a servir muchísimo. A mí me da mucho gusto saber que la Iglesia Católica es la iglesia que más feligreses tiene en todo el mundo, pero que sin embargo la mitad de los católicos o más no sabemos exactamente las verdades de nuestra fe católica. Vamos a responder en este día una pregunta que muchísimas personas se hacen o que no se han hecho, pero que les va a servir muchísimo. Esta pregunta es: ¿cómo se consulta la Biblia? A ver, yo puedo llegar y agarrar mi Biblia y decir, bueno, vamos a ver hoy qué me dice Dios. Y le abrimos a la hoja, ¿no? Y, hoy me dijo Dios que debo de cortarme la mano si eso. No, esa no me gustó, mejor busco otro. No, así no se consulta la Biblia. Eso es un error que muchos católicos hacemos, porque la Biblia no la podemos desencadenar o descentralizar de lo que la Biblia nos quiere decir. La Biblia se tiene que leer en un contexto, un párrafo completo en diferentes circunstancias de la vida. Bueno, eso dice usted, padre. Bueno, yo te quiero ayudar. Si te dejas ayudar, te va a servir más que si tú lo haces por tu propia cuenta. Dice el padre lo siguiente: ¿cómo se consulta la Biblia? Dice: como hemos dicho, la Biblia es un conjunto o colección de libros. En total son 73 libros. Así es, 73 libros dentro de la Biblia. La Biblia es una sola, sin embargo, dentro de ella hay 73 libros. Algunos hermanos separados, déjenles platico, no les gustaron algunos libros. ¿Y qué hicieron? Los quitaron.
¿Cómo, padre? Claro. ¿Por qué los quitaron? Unos porque no les convienen, otros por gusto y otros porque dicen que no sirven de nada. ¿Cómo ven ustedes? ¿Con qué autoridad los quitan ellos? Si allí están como un canon que la Iglesia Católica dio y definió. Muy bien, dice, cada libro está dividido en capítulos. Muy bien, vamos a ver un libro en capítulos. Dice que están indicados con números grandes. A ver, miren, la Biblia, vamos a abrirla en algún libro. Estamos en el libro de los Macabeos. Si ustedes ven la Biblia, van a ver un número grandote, como aquí tenemos el número 1. Ese es el capítulo. Si le damos la vuelta a la Biblia, a otras hojas, a otras páginas, vamos a llegar a la Cantar de los Cantares y vamos a ver aquí otra vez el capítulo. Miren, vamos a ver aquí el número 2. ¿Sí lo están viendo ustedes? El número 2, es el capítulo. ¿Quién hizo esta división de la Biblia? La Iglesia Católica. Ay, padre, no sabía. Entonces, ¿por qué los hermanos separados la usan como propia? Pues porque son piratas, discúlpenme la palabra, se la piratean bien sabroso, pero ellos no estuvieron ni en la división ni en la escritura de la Sagrada Escritura. Dice, cada libro está dividido en capítulos que están indicados con números grandes al inicio de cada capítulo. El número del capítulo está también escrito en lo alto de cada página, así es. Cuando ustedes van a su Biblia, yo tengo como base la Biblia latinoamericana, vamos a ver, por ejemplo, un libro, el Esdras. Si ustedes van al libro de Esdras, en la parte de la esquina arriba dice Esdras y tiene ahí un número 6. Entonces, número 6 quiere decir que aquí está, en esta página, el capítulo 6, o aquí empieza, ¿correcto? Para que no batallen mucho cuando usen su Biblia. Y luego dice, el número del capítulo está en la escrito para facilitar la búsqueda de una determinada cita bíblica. Cada capítulo, a su vez, está dividido en versículos, o sea, frases bíblicas o versos. Versículo viene de verso, o sea, una estrofita, un versito. Dice, los versículos se encuentran a lo largo del capítulo con números pequeños, los números chiquitos que ustedes van a ver en la Biblia. Ustedes abran su Biblia donde ustedes quieran, yo creo que eso no necesitan y si se los muestro no lo van a ver. Dice, por ejemplo, dice, escriben el número del versículo dentro del texto, entre palabra y palabra. Otras, en cambio, ponen el número de los versículos al margen de cada texto. Miren, en la Biblia latinoamericana que ustedes tienen ahí en sus manos, vamos a ver, por ejemplo, les voy a señalar con el marcatextos algún versículo para que ustedes puedan ver cómo se colocan. Aquí está el versículo 6, el versículo 8, el versículo 14, ¿no? Ustedes, si buscan en su Biblia, los versos están muy chiquitos, no se van a ver desde aquí en la tele, pero ustedes en su Biblia lo pueden ver. Entonces, los versos están entremetidos en los capítulos, en todo el contenido de todos los libros de la Biblia. Muy bien, entonces, padre, si yo quiero leer la Biblia, ¿usted me va a dar la página de la Biblia? No. ¿Por qué no la página? Aunque las Biblias tienen página, ¿sí? Porque lo tienen en la esquinita, ¿no? Lo tienen aquí en la esquinita, aquí están muy escondidas las páginas, no se recomienda. Porque las Biblias, hay varias Biblias católicas que son la misma Biblia, pero son traducciones distintas. Entonces, a veces los comentarios que vienen al pie de la página, a veces son muy largos o muy cortos, y eso hace que las páginas no coincidan una Biblia con otra. Entonces, o las introducciones, o las conclusiones, o las portadas de cada libro. Entonces, no podemos guiarnos por página. Por eso la guía en la Biblia es por libros, por capítulos y por versículos. Eso sí, es igual en todas las Biblias. ¿Comprendido? Dice, muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo de esta segunda lección. Vamos a terminar. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos muy pronto en la tercera lección de nuestro curso bíblico. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a esta tercera lección
de nuestro curso bíblico introductorio a todo lo que vamos a conocer en la Biblia. Hoy vamos a responder una pregunta de muchísimas personas que están iniciando apenas el amor por las Sagradas Escrituras. La pregunta es: ¿cómo puedo localizar un libro en la Biblia y cómo puedo encontrar el capítulo y el versículo que me están diciendo? Muy bien. Bueno, primero que nada hay que saber que la Iglesia Católica es la que más feligreses tiene en todo el mundo, de todas las denominaciones de religiones que existen. Pero me da mucha tristeza saber que más de la mitad de los católicos no conocemos nuestra fe, no la comprendemos. Y a veces por falta de tiempo, a veces por otras razones, a veces porque estamos muy ocupados y a veces porque no nos interesa. Pero ojalá con estas lecciones, esta es la número 3, podamos comprender más la Biblia y entender cómo hacerle para poderla vivir y entender más. Muy bien. Primero que nada, les digo que el libro que estamos utilizando como base es el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, que está muy bueno. Vamos a verlo todo, no lo vamos a aventar. El padre se lució. Dice, vamos a responder esto. Les saludamos a todos los hermanos separados que sé que están interesados también en esto. Ojalá entendamos y nos convenzamos de dónde está la verdad y el origen de la verdad en la Iglesia Católica. Dice, si tuviéramos que buscar, por ejemplo, el libro de Job, ¿por dónde tendremos que abrir la Biblia sin dar vuelta a todas las páginas? Muy bien. La manera más segura de saber en qué orden están pues los 73 libros, desde el Génesis hasta, que es el primero, hasta Apocalipsis, que es el último, casi todas las citas, todas las Biblias tienen el mismo orden progresivo de ubicación de los libros. Un poco de estudio y práctica nos dará la facilidad. Así es. A ver, miren. La Biblia, ya les dije en las lecciones pasadas, pudiéramos pensar que es un solo libro, ¿no? Y parece un solo libro. Cuando vemos, pues parece un solo libro normal, común y corriente. Hay en las librerías católicas donde ustedes van que venden estos separadorcitos. Una de estas pestañitas tiene el nombre del libro o la abreviación del mismo. Hay nombres muy grandes como Tesalonicenses o como Corintios, que son nombres muy grandes que no caben en la pestañita. Entonces se abrevian, por ejemplo, Tesalonicenses se abrevia TES, o Corintios también se abrevia, o Apocalipsis, que es muy grande, se abrevia AP. Entonces, es muy importante, yo les recomiendo que tengan su Biblia con estos separadores para que sea más fácil encontrar el libro. Lo venden en cualquier librería católica. De esa manera, cuando yo le diga, señora, vamos al libro de Isaías, muy bien. Entonces la persona va, busca las pestañitas y va a encontrar muy pronto el libro del profeta Isaías, ¿no? Aquí está Isaías, muy rápido. Sin embargo, si tengo una Biblia como esta que tengo aquí, que no tiene separadorcitos, imagínate, vas a estar ahí, pues ¿dónde estará Isaías? ¿Cerca de cuál libro, padre? Bueno, casi todas las Biblias tienen un orden pedagógico igual, que no quiere decir que el orden que tiene la Biblia quiera decir que el libro, que es como la antigüedad que tiene de haberse escrito el libro. De hecho, el libro más antiguo de toda la Biblia es parte del libro del Deuteronomio, es la parte que se dice que es más antigua. También se habla un poco del libro de los Reyes, que es una parte muy antigua. Sin embargo, no están al principio de la Biblia. Ustedes vayan a su Biblia y no van a encontrar ni el primer libro de los Reyes ahí, ni el Deuteronomio. Van a encontrar el Génesis. Bueno, ¿pero por qué, padre? Porque los que organizaron la Biblia, que es la Iglesia Católica otra vez, organizó la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento los judíos, pero la Iglesia Católica organizó la Biblia de manera pedagógica. Primero la creación,
luego cómo Dios interviene en el mundo, cómo Dios elige al pueblo de Israel, cómo Dios envía a los jueces, a los reyes, luego después elige a los sacerdotes, luego a los profetas, luego viene Juan el Bautista y luego viene Jesús, ¿no? Entonces, los libros, el orden de la Biblia, así como lo tenemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, etcétera, etcétera, tienen un orden pedagógico cronológico para que una persona que lea la Biblia o que la estudie sepa y entienda más o menos cómo. Porque si pusiéramos la Biblia en un orden de antigüedad, del libro más antiguo al libro más nuevo, bueno, pues no tendría lógica este orden. Hay que entender que los libros fueron escritos e inspirados por Dios, pero no fueron escritos en orden. La Iglesia los ha puesto en orden para nuestra facilidad. Entonces, sí es muy importante que sepamos que la Biblia tiene dos grandes divisiones. Ahorita vamos a llegar a esa cápsula. Ustedes no se me agüiten. Y las dos grandes divisiones pues son el Antiguo Testamento, este bloque gordo, y el Nuevo. Que es más chiquito el Nuevo, claro, que el Antiguo. Pero si no tienen pestañitas y yo les digo, búscame el libro del Cantar de los Cantares, ¿dónde estará? Y ahí están volteando a ver al otro, a ver si lo encuentra primero para más o menos abrirle ahí a la mitad o 3/4 de la Biblia. Pues no, vamos a analizar con detenimiento cómo buscar un libro. Primero que nada, si ustedes no leen su Biblia y no la manejan, nunca van a aprender. La manera más fácil de saber manejar la Biblia es manejarla. Si usted no agarra su Biblia y no la abre, nunca, pues aprender a manejar la Biblia no le va a llegar a usted por un ángel. No se le va a aparecer el ángel de la guarda y le va a revelar en sueños, mira, la Biblia se maneja así. Usted tiene que agarrar su Biblia, manejarla, leerla, dominarla. Eso le va a servir a usted. No le tenga miedo, la Biblia no come ni muerde. Al contrario, le va a ayudar a ser mejor persona y sobre todo a ser más feliz. Dice así. Muy bien, casi todas las Biblias tienen el mismo orden progresivo, así es, de ubicación de los libros. Un poco de estudio y de práctica nos dará esa facilidad. De todos modos, dice, hasta que no se haya tomado cierta práctica con el orden de los libros, es bueno abrir la Biblia en las primeras páginas donde está el índice y averiguar la página donde se encuentra el libro, así como el capítulo que se ubica. Muy bien. Todas las Biblias, aunque el orden pedagógico para leer y ubicarlas está en los capítulos y versículos, pero las personas que por primera vez abren su Biblia y no saben ni qué, bueno, pues hay que abrirla en el índice. Todas las Biblias tienen un índice, como cualquier otro libro. Déjenme lo encuentro aquí en la Biblia latinoamericana, o puede ser al principio o puede ser al final. Vamos a ver dónde nos lo pusieron a nosotros en la Biblia latinoamericana. Bueno, pues en esta Biblia está en el final. En la Biblia latinoamericana viene todo este índice que ustedes ven ahí y que yo les recomiendo que al principio lo usen con índice, pero después no, después capítulos y versículos. El índice del Antiguo Testamento, por ejemplo, si nosotros queremos ir al segundo libro de los Reyes, aquí dice página 446. Entonces nos vamos acá, buscamos la página 446 y ya llegamos a nuestro libro del segundo libro de los Reyes, ¿no? Y aquí viene todo por páginas, es un índice. Al principio hay que ir al índice. Si usted le pone sus pestañitas, va a ser más fácil. Cuidar, no las estiren porque luego le jalan y pues ahí se queda la pestañita en la mano, ¿no? Recuerden que las hojas de la Biblia son muy, muy, muy delgaditas, porque si no la Biblia sería un librote así. Entonces por eso las hojitas de la Biblia son delgaditas, muy delgaditas. Muy bien, vamos a lo que sigue, dice. ¿Y cómo puedo encontrar el capítulo y el versículo, padre? Dice, pongamos por ejemplo, encontrar Juan 6:48. Buscamos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 48. Muy bien, vamos a buscar una cita. Por ejemplo, vamos a buscar la cita del Evangelio de San Marcos, Marcos 6:20. A ver, abran su Biblia. Marcos, van a buscar el Evangelio de San Marcos, yo ya lo encontré porque pues está muy fácil por las pestañitas. Evangelio de Marcos, aquí me dice Marcos, Nuevo Testamento. Marcos, les dije 6:20.
Entonces, primero está una introducción, luego veo el capítulo 1, luego veo el capítulo 2, el 2, y le sigo hasta el capítulo número 6, ¿no? Capítulo 6, ya encontré el libro, Marcos. Ahora ya encontré el capítulo 6. Ahora voy a buscar el versículo 20. A ver, ya lo encontré. Aquí dice, a ver, ya lo encontraron ustedes, quiero que hagan el ejercicio. Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 20. Dice así: pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo de oírlo. Ya lo encontraron. Así se busca. Les puedo decir otra cita de otro libro y lo van a encontrar también ustedes. Hay que familiarizarse con la Biblia, saber el libro, luego voy al capítulo, busco el número grande y después el versículo. Y no es cosa tan difícil, nomás es cuestión de familiarizarse. Dice, una vez que hayamos encontrado este libro, ayudados por el índice, tendremos que, lo que dice el padre es lo mismo. La manera más práctica que pongamos la mirada en el ángulo superior de cada página, donde encontraremos el capítulo. Así es. Si ustedes no se familiarizan con los números dentro de la Biblia, hay que ir a la parte alta. Aquí en la esquinita dice, estamos en el libro de Baruch, capítulo 2, Baruch 2, dice ahí, y ahí viene el 2, ya encontramos aquí el 2 abajo, 2, y los versículos pues ya van a estar ahí. No es cosa del otro mundo, es sencillo. Dice, en esta página se encontrará fácilmente al inicio del capítulo indicando un número grande. Dice, ahora el capítulo tiene muchos versículos, así es, indicados con números más pequeñitos. No será difícil encontrar. No es difícil. Todo está en que se familiarice, ¿no? Si yo te dicto una cita y tú la buscas, por ejemplo, te voy a dictar otra, a ver si es cierto que ya saben. Búsquenme el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nuevo Testamento, porque habla de Cristo. Hechos de los Apóstoles, ya lo tengo aquí. Voy al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo encontré, padre, aquí está. Muy bien, ahora me van a buscar el capítulo 10. Vamos a ver el capítulo 10. Lo pueden buscar en la parte alta de su página para que no estén viendo los números que están dentro de la Biblia, o pueden buscarlo como capítulo. Entonces le voy dando vuelta a las páginas de la Biblia con respeto, porque hay gente que la maneja como si fuera un periódico. No, es un libro sagrado. Ya encontré el capítulo 10. Aquí está, capítulo 10, padre, ya lo encontré. Ahora, versículo 6. Vamos al versículo 6. Busco los numeritos chiquitos entre la Biblia, aquí está, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 6. Dice, que se aloja en la casa de Simón el curtidor que está junto al mar. Allá andaba San Pedro predicando y iba a bautizar a Cornelio, y ahí dice que vivía en la casa de Simón el curtidor que se aloja junto al mar, ¿no? Entonces, así se manejan los capítulos y los versículos. ¿Ya me entendieron? Hay que familiarizarnos con los libros, más o menos dónde están. Si no, voy a mi índice al final de la Biblia o al principio, dependiendo la Biblia que usted tenga, y luego busca el capítulo y luego busca el versículo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección 3 de nuestra Sagrada Escritura, cómo encontrar un libro, un capítulo y un versículo en la Biblia. Nos vemos pronto aquí en su canal católico Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a estas lecciones sobre la Biblia, que son muy importantes y que todo católico debería de conocer para amar más las Sagradas Escrituras. Me da muchísimo gusto saber que los católicos somos la inmensa mayoría en nuestra fe católica. Es la más creída, la más grande de todas y claro, la primera y la única que existió desde el principio, aunque a algunos no les guste, pero bueno, esa es otra cosa muy diferente. Quiero platicar con ustedes, ya vimos en la lección 3 cómo buscar una cita bíblica.
ahora vamos a aprender cómo escribirla, cómo escribir una cita bíblica o cuáles son sus significados. No sé si ustedes han visto paréntesis, puntos, comas, guiones. Vamos a analizar algunos ejemplos. Lo primero que nada dice, ¿qué significa? Vamos a escribir alguna cita. Lucas 5, a ver, grábenselo por favor, voy a escribir aquí en mi cuaderno. Lucas 5, 19. Vamos a escribir en una hoja porque no tengo pizarrón, pero vamos a escribir aquí en nuestra hoja, ¿no? ¿Cómo se abrevia el Evangelio de San Lucas? Bueno, ese es otro tema que vamos a ver. Todos los libros se abrevian, no podemos estar escribiendo todo el librote porque es muy grande. Lucas, una L y una C chiquita, y ponemos un punto, Lucas, que está abreviado. Le vamos a poner Lucas, capítulo 5, un 5 grandote, y luego le vamos a poner una coma, que quiere decir capítulo 5, coma. La coma indica la separación entre capítulo y versículo. Eso significa una coma. Una coma significa la separación entre un capítulo y un versículo. O sea, el primer número que ustedes encuentren después del nombre del libro, Lucas, punto, que se abrevia el libro, Lucas, punto, y luego viene capítulo 5, y luego viene la coma, la separación entre el capítulo y los versículos. Es decir, la persona que nos está dando esta cita nos está diciendo que la cita está en el libro de Lucas, en el capítulo 5, pero nos va a decir exactamente los versículos dentro del capítulo 5. Y dice así, capítulo 5, y luego dice 19, versículo 19, y luego pone un guión 6, y luego pone una coma 2. ¿Qué quiere decir la coma? Quiere decir que también el versículo 2. Vamos a ver aquí, dice, el Evangelio, es decir, desde el capítulo 5, desde el versículo 6, y luego dice, vamos otra vez a ver, libro de Lucas, capítulo 5, coma, versículo 19, y luego te pone un guión. Esto es muy importante, el guión que ustedes tienen aquí quiere decir que vamos a leer todo el capítulo 5 desde el versículo 19, y luego vamos a seguir todavía el capítulo 6, por eso dice guión 6, o sea, le sigues, no nomás es el capítulo 5, le vas a seguir al capítulo 6, coma, versículo 2. Es decir, esta cita es una cita que agarra 2 capítulos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, podemos hacer una cita de un solo capítulo. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a poner ahora el Evangelio de San Marcos, una M y una C. Marcos, así se abrevia el Evangelio de Marcos, MC. Punto, ¿qué quiere decir? El Evangelio de Marcos abreviado. Capítulo 3, ponemos un 3 y luego ponemos una coma, que quiere decir capítulo 3, coma, y luego vamos a poner versículos del 2 guión al 10. Y ahí termina la cita, es una cita muy fácil. Es decir, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, coma, versículos del 2 al 10, y se acabó. Está fácil. Van a su Biblia, buscan el Evangelio de San Marcos. Bueno, lo vamos a hacer para que vean. Buscamos el Evangelio de San Marcos, nosotros en la Biblia. Ya saben que tenemos aquí nuestras pestañitas, ¿no? Aquí está el Evangelio de San Marcos, dice la cita, capítulo 3, le doy vuelta a la página, me dice Marcos 1, le doy otra vuelta, me dice Marcos 2, y luego en la esquinita dice Marcos 3. Ya encontré el capítulo 3. Ahora me dice el versículo del 2 al 10. Entonces aquí está el 2, ya encontré el 2, miren. Aquí lo voy a señalar con el marcador. Aquí está el versículo 2, ¿no? Ahí está el versículo 2, ¿ya lo vieron chiquito? El número chiquito
forrado o encerrado en un círculo morado. Luego dice, ya encontré el 2, entonces lo voy a empezar a leer. Dice, pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús. Y le doy vuelta. Y luego dice, en día sábado, con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate ahí en medio. Le seguimos, y dice que lea hasta el versículo 10, aquí está el 10. Ya lo encontré, entonces aquí está el 10, lo señalo, quiere decir que yo voy a terminar hasta el número 10 que termina en el 11. Aquí está el 11, el círculo de abajo es el versículo 11, entonces yo leo desde el capítulo número 3, versículo 2 al 10. Donde empieza el 11, termina el 10. ¿Ya me entendieron? Así se busca una cita. Una cita sencilla de un libro con un solo capítulo, con versículos, pues es muy fácil encontrarla. Pero hay citas más complicadas. La que teníamos hace ratito. Vamos a regresar la hoja y vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Vamos a buscar esa cita para que vean que no es tan difícil como parece. Tenemos aquí Lucas, Evangelio de Lucas, punto 5, que quiere decir capítulo, coma, la coma nos separa el capítulo del versículo, y lo dice 19. Vamos a buscarla, a ver, ayúdenme por favor. Lucas. Vamos a darle vuelta hay que recordar que el Evangelio de Lucas es el Evangelio número 3 del Nuevo Testamento. Lucas 5, ya encontré yo el capítulo 5, aquí dice San Lucas 5, ¿ya lo vieron? Lucas 5. Ya encontré el 5, ahora voy a buscar el versículo 19, ¿dónde estará ese? ¿Dónde está? Ya lo encontré, aquí está. Miren, aquí está Lucas 19, aquí lo voy a señalar con un punto morado, ahí está el número, el versículo 19. Entonces, mi cita dice Lucas 5, 19, ya voy ahí. Pero me pone un guión. ¿Qué quiere decir un guión, padre? El guión dice que continúas, que te brinques el inicio del capítulo 6, porque ahí dice guión, capítulo 6, 2. Es decir, usted va a seguir, todo esto es el capítulo 5. Miren, todo esto desde el punto morado, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, sorpresa, aquí está el 6, aquí está el versículo 6, le doy vuelta y le sigo hasta el 2, hasta el versículo 2, que es aquí está el número 2, chiquito, del capítulo ya 6, y voy a leer yo hasta el 2, no, voy a leer hasta el 3, porque el 3 ya no me interesa por esta ocasión, pero aquí está el versículo 3. Entonces yo leo desde mi capítulo 5, versículo 19, guión, capítulo 6, versículo 2. ¿Ya me entendieron un poco, más o menos? Es decir, ¿qué quiere decir una cosa y otra? Muy bien, vamos a dar el significado de cada uno de los signos. Ay, padre, ya se me olvidó, no me vuelve a explicar. Se te va a olvidar si no te familiarizas con esta lectura. Si usted, señor o señora, no tiene su Biblia en mano y no puede hacer lo que yo estoy haciendo, no se va a familiarizar nunca con la Biblia. La Biblia se aprende agarrándola, leyéndola, abriéndola, hojeándola y a veces subrayándola. Dice así, una coma indica la separación entre capítulo y versículo, ¿no? Lucas 6, 19:3. La coma es la separación entre el capítulo y el versículo. ¿Ya me entendieron? Número 2, un guioncito, una rayita en medio. Una rayita en medio separa los versículos que se van a leer. Por ejemplo, vamos a ver nuestra cita, la cita que les di número 2, dice así, ¿no? Marcos, Evangelio de Marcos, punto, que abrevia la palabra Marcos, 3, capítulo 3. Este es el capítulo, en que ya no encuentro mi marcatextos. Este es el capítulo, porque es el primero y el que está antes de la coma.
Siempre tiene que aparecer capítulo, no puedes irte directo a versículos porque no vas a saber, todos los capítulos tienen versículos, entonces siempre tiene que aparecer un número primero. Y luego dice coma, aquí está la coma, ¿ya la vieron? Una coma la puse grandota para que la vean. La coma es la separación entre el capítulo y los versículos. Y el guión sirve para separar, que te diga, usted va a leer, Señor, desde el capítulo 3, desde el versículo 2, usted váyase al versículo 2, brínquese el 1, al 1 no le haga caso. Versículo 2 y luego el guión quiere decir desde el 2 hasta el versículo 10, no hasta el 11 ni el 12, no, nomás hasta el 10. Entonces el guión que tenemos aquí, esta rayita que se hace así, una rayita, significa de un versículo a otro, en este caso del 6, del 2 al 10. Facilito el guión. Ya me entendieron lo que significa una cosa y otra, ¿no? Ahora vamos a ver otra cosa, dice, el punto, vamos a ver lo que significa el punto, dice, sirve para indicar la abreviación del libro, ahí está, lo que les decía ahorita, abreviar el libro, Marcos. Ahora, usted puede escribir la cita completa, yo la estoy abreviando, casi siempre se abrevia porque a veces los nombres son largos, Marcos no es largo, ¿no? Yo puedo poner una cita así, Marcos, igual 3 del 2 guión al 10, ¿no? Y no importa, yo también puedo poner mi cita así, pero es mejor abreviarla porque, pues Marcos está chiquito, pero si yo les digo, a ver, escríbame de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, a ver, escríbanme, de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, pues no, por eso se abrevia TES, T-E-S, todos los libros tienen abreviatura. ¿Y dónde encuentro las abreviaturas de cada libro? Pues para allá vamos, miren. En la parte última de su Biblia, a un lado del índice que está aquí, ya que tenemos el índice, ya lo habíamos visto, índice por páginas, a un lado está, dice aquí, abreviación, déjenles leo bien, dice, orden alfabético de los libros de la Biblia, orden alfabético y su abreviatura. Por ejemplo, aquí está libro de Ageo, se abrevia AG. Baruch se abrevia BA, B de burro y una A. Ay, padre, ¿me tengo que aprender todo eso? No te lo tienes que aprender, te vas a ir familiarizando. Entre más leas la Biblia, más rápido vas a aprender las abreviaturas. Padre, y si veo una cita y no la entiendo yo, por ejemplo, que me digan, a ver, señora, me va a buscar usted en la Biblia esta cita, ¿no? El padre le va a decir a usted, me va a buscar esta cita, ¿no? Me va a buscar TM 1, del 2 al 3. TM punto, que abrevia el nombre, TM.1, capítulo 1, separa el capítulo, 2, 3, versículo del 2 al 3. ¿Qué quiere decir TM, padre? Vaya al final de su Biblia y ahí va a encontrar la abreviatura de la T y de la M. ¿Qué quiere decir? Timoteo. Carta de San Pablo a Timoteo. Pues sí, usted qué suave, usted ya estudió. Sí estudié, mija, pero sobre todo me puse a leer. Si yo no leo, si no me familiarizo, nunca voy a entender. Así el Padre me explique y me explique y me explique y me vuelva a decir y se ponga de cabeza y me diga, no va a entender si usted no maneja su Biblia. Entonces ya vimos lo que significa el punto, dice, y también se pone punto después de un versículo cuando la lectura es saltada. Esta cita es la más difícil de comprender. Por ejemplo, vamos a buscar. Les voy a poner aquí en una hoja también, quiero que me ayuden a buscar esta cita que les voy a poner aquí. La cita de Ezequiel, que se abrevia EZ, 14,3.7.12. Van a decir, ay, padre, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer yo? A ver, explíquemela otra vez. Ahí les va, miren.
Dice, esta es la cita, la de arriba. Ezequiel, no hagan caso a la de abajo, olvídense de esta. Ezequiel, E-Z, punto. Aquí está el punto que es abreviación de Ezequiel, el profeta Ezequiel. 14, número 1, número 4, capítulo 14. Este es el capítulo, ¿no? Este es el capítulo y luego viene una coma. La coma separa el capítulo de los versículos. Y luego viene un 3 y un punto. Aquí está un punto. Y luego viene un 7 y luego viene un punto y luego viene un 12. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Es una cita salteada. Es decir, usted va a ir al libro de Ezequiel, lo va a buscar, lo busca y luego va a encontrar el capítulo 14, número 14, coma, y va a encontrar 3, 7 y 12. Es decir, usted nomás va a leer el versículo 3, pero no va a leer el 4, ni el 5, ni el 6. Se brinca al versículo 7 y luego punto, se brinca al versículo 7 y tampoco lee ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11. Se brinca hasta el 12. O sea, usted va a leer tres versículos del capítulo 14 separados uno de otro. Se los brinca. ¿Ya me entendieron? Ay, padre, está muy difícil eso. No está difícil cuando usted ya lo familiariza. Muy bien. Esas son las citas y son los significados que existen. Muy bien. Pues vamos a dar un corte. Esta es la lección número 4 de nuestra introducción al conocimiento y manejo de la Biblia. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Aquí nos vamos a seguir viendo. Próximamente viene la lección 5. Cuídense mucho. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Buen día. Bienvenidos, queridos hermanos, a todos ustedes a esta quinta lección sobre la introducción, significado o cosas que debemos de saber de la Biblia para amarla más, para quererla más y comprenderla todavía más de la que lo queremos. Me da mucho gusto que como católicos estén aquí muy atentos a estas transmisiones. Estas lecciones breves, 10, 15 minutos cuando mucho, tienen la intención de ayudarles a comprender más las divisiones naturales de la Biblia o las divisiones que se han hecho en ella para poderla manejar, entender y comprender de mejor manera. Hoy vamos a hablar de en qué parte se divide la Biblia. Vamos a tener como base, estoy tomando como base yo el curso básico popular del Padre Agustín Petrocelli, que es un curso básico popular para todos ustedes que son la mayoría, como yo, personas muy sencillas, muy humildes en nuestro gusto por el amor a la Biblia, que todo el mundo vamos a comprender y a familiarizarnos muy rápido con ella. Bueno, lo primero que nada debemos de saber ¿cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien. La Biblia tiene 73 libros. 73 libros, ¿sale? 73 libros son el gran total de la Biblia. Muy bien. Ahora, cuando ustedes se encuentran con algún hermano separado, les va a decir que son menos de estos. A veces incluso hay católicos que dicen que no son 73. Dicen algunos que no son 73, dicen son 72. ¿Por qué algunas Biblias manejan 72 libros o por qué algunos católicos manejan 72 libros? Bueno, hay una razón histórica y pedagógica muy elocuente de que hay un libro que se llama Esdras, y hay otro libro que se llama Nehemías. Entonces, para muchos especialistas en esto de la Biblia, dicen que el libro de Esdras y Nehemías es uno solo. Dicen, no, es que no son dos libros, es uno solo libro. Por eso la razón de que unos digan que son 73 y otros digan que son 72. ¿Cómo vamos a manejar nosotros las cosas? Nosotros vamos a manejarlo como 73. Vamos a decir que un libro es Esdras y otro es Nehemías. Sin embargo, como uno continúa al otro,
muchas personas han dicho que el libro de Esdras y de Nehemías son uno solo. Por eso la razón de que ustedes escuchen que unos dicen que son 72 libros, otros dicen que son 73. Nosotros nos vamos a quedar con la idea de 73 libros. Y cuando escuchen a alguna persona que asegura que son 72, ustedes díganle que sí, no se peleen. Ya saben ustedes cuál es la razón. ¿Para qué estarse peleando con alguien que es muy terco? Que luego hay cada cosa que encontramos por ahí en el pueblo. Bueno, dice, de estos 73, 46 libros son del Antiguo Testamento. 46 libros del Antiguo Testamento. Y 27 son del Nuevo Testamento. Hay que aprender a abreviar una N y una T. Es Nuevo Testamento. Una A y una T es Antiguo Testamento. 46 libros, Antiguo Testamento, 27 libros, Nuevo Testamento. Bueno, ¿cuál es la separación entre los 46, Antiguo Testamento, 46 libros, Nuevo Testamento, 27? ¿Qué es lo que los divide aquí? ¿Qué es lo que los divide? Los divide Cristo. Vamos a poner una X, T-O, que vamos a agregar la palabra Cristo. Estos 46 libros que abarcan desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento, 46 libros, fueron escritos todos antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera al mundo, fueron escritos estos libros. Y el Nuevo Testamento fueron escritos después de Cristo y hasta el siglo I, hasta finales del siglo I. O sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas pastorales, las cartas de San Pedro, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pedro, de Juan y el Apocalipsis, que son los 27 libros, se escribieron después de Cristo, aproximadamente después del año 50 y hasta poquito antes de que terminara el primer siglo. O sea, en 50 años más o menos se escribieron 27 libros. Estos libros, los 46, se escribieron a lo largo de más de 1000 años, imagínense nomás. Entonces, Antiguo Testamento, 46 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. ¿Cuál es la división? Cristo. Antes de Cristo, Antiguo Testamento, después de Cristo, Nuevo Testamento. ¿Comprendido hasta ahí? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Pero hay otras divisiones que tiene también la Sagrada Escritura. Vamos a ver lo siguiente. Muy bien. División de los temas. Aquí viene algo muy, muy importante. Esto es muy detalloso. Tenemos que analizarlo con mucha calma, con mucho detenimiento para poder entender con mucho cuidado cuáles son las divisiones según los temas. Aunque nosotros tenemos esta división del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a hacer ahora una división por temas. Vamos a ir al Antiguo Testamento primero, Antiguo Testamento, y vamos a analizar aquí los libros. Es decir, el libro del Génesis no trata de lo que trata el libro de Isaías. Tampoco el libro de Nehemías trata lo que trata el libro de la Sabiduría. Como tampoco el libro de los Salmos trata de lo que trata el libro de Josué. Es decir, cada libro se puede poner dependiendo del tema en donde va ese libro. Vamos a analizar nosotros según la división que nos da el Padre Agustín, que nos dice que los libros, el Antiguo Testamento, así como los del Nuevo, se ordenan en 3 grupos según los temas que tratan. El Antiguo Testamento vamos a tener los libros históricos. Así que vamos a ver los libros históricos. Quiere decir que estos libros del Antiguo Testamento tratan cosas que sucedieron.
históricas, verídicas, que están ahí. Entre los libros que trata el Antiguo Testamento vamos a encontrar el libro del Génesis, los voy a abreviar: Génesis, Éxodo, EX, Levítico, ELV, Números, NUM, Deuteronomio, DT, Josué, Jueces 1 y 2, hay 2 libros de los jueces, Jueces J 1 y 2, y luego tenemos también el libro de los Reyes 1 y 2 de Reyes, R, y luego tenemos también el libro de Esdras, tenemos el libro de Nehemías, N, tenemos el libro de Tobías, T, tenemos el libro de Ruth, tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Primera y Segunda de Macabeos, 1 y 2 de Macabeos, pero también en el Nuevo Testamento hay libros históricos, fíjense nomás, también en el Nuevo. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, libros históricos. Los libros históricos del Nuevo Testamento son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, JN, MT, MC, LC, JN. Luego también tenemos los libros históricos que son los Hechos de los Apóstoles, HSH o S, Hechos. Tenemos 5 libros, por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos 21 libros históricos, en el Nuevo Testamento tenemos 5, por lo tanto son 26 libros históricos en toda la Biblia. ¿Comprendido? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver los libros doctrinales. Los libros doctrinales del Antiguo y del Nuevo Testamento. A ver, déjenme, le doy vuelta a la hoja porque ya me las gasté. Dice así: libros doctrinales, que viene de doctrina, enseñanza, eso quiere decir doctrina, enseñanza. En el Antiguo Testamento, los libros doctrinales que tenemos está Job, el libro de Job, JB, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, PB, que tanto les gustan a ustedes, el libro del Eclesiastés, EC, el libro del Cantar, el libro del Eclesiastés también se llama Coelet, el libro del Cantar de los Cantares de los Enamorados. Luego tenemos también el libro de la Sabiduría, SB, tenemos el libro del Eclesiástico, ES, y tenemos nomás 7. 7 libros son doctrinales del Antiguo Testamento. ¿Cuántos tenemos en el Nuevo Testamento? Ahí tenemos 21 libros. Aquí son muchísimos libros. En el Nuevo Testamento, los libros doctrinales son las 13 cartas de San Pablo. San Pablo son 15, pero bueno, aquí dice 13 cartas de San Pablo, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses, a Tito, a Timoteo, etcétera, etcétera. Tenemos una carta de Santiago, la carta de Santiago. Tenemos las 2 cartas de Pedro, 2 cartas de Pedro, de San Pedro. Y tenemos las 3 cartas de Juan, diferente del Evangelio, y la carta de Judas. O sea, tenemos 21 libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si tenemos 21 y tenemos del Antiguo Testamento 7, estamos hablando de 28 libros doctrinales. Muy bien, vamos bien, ¿no se me han aburrido? ¿Podemos seguir o ya están cansados? Padre, ¿y de qué me sirve a mí saber? Bueno, vamos a ver lo que significa ser libros históricos. Dice, se llaman así
porque nos cuentan la historia del pueblo de Dios y la de algunos personajes importantes, es decir, la historia de la salvación de los hombres. Así es historia. ¿Y por qué se llaman doctrinales? Se llaman así porque sobre todo dan doctrina para enseñarnos a vivir como hijos de Dios. A estos libros se les llama también didácticos, es decir, libros de enseñanza. Y los del Antiguo Testamento suelen llamarse también proféticos, los del Antiguo, proféticos o sapienciales, es decir, los profetas que enseñan, los sapienciales que vienen de sabiduría, por estar escritos en forma de poesía. Así es, los libros doctrinales. Muy bien. Y luego tenemos, en el inciso C, tenemos los libros proféticos. Libros proféticos. Estos son muy importantes. Es la otra tipo. Ya vimos históricos, doctrinales y ahora proféticos. Proféticos. ¿Cuántos tenemos proféticos? Tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos a los dos grandes profetas del Antiguo Testamento que son Isaías, Jeremías. J-I-S-J-R, Jeremías. Luego viene Baruch, B-A, Baruch. Luego viene las Lamentaciones, L-A, Lamentaciones. Luego viene Ezequiel, E-Z. Viene también Daniel, D-N. Luego viene también Oseas, O-S. Luego viene también Joel, J-O, Joel, o J-L, depende cómo se abrevie. Luego viene Amós, que es A-M. Luego tenemos a Abdías, A-B. Tenemos a Jonás, Jonás. Tenemos a Miqueas, M-Q, Miqueas. Y luego tenemos a Nahum, N-M. Y luego tenemos a Habacuc, H-A. Tenemos también a Sofonías, S-F. Luego tenemos a Geo, A-G. Tenemos a Zacarías, Z-C. Tenemos a Malaquías, Mal. Son 18 libros. 18 libros tenemos como libros proféticos del Antiguo Testamento. 18. ¿Cuántos creen ustedes que tenemos en el Nuevo Testamento? 1. Por eso ya no voy a hacer otra hoja. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 1. ¿Cuál? Apocalipsis, AP. Así que tenemos en total 19 libros proféticos, que 18 están en el Antiguo Testamento y 1 nomás está en el Nuevo. Esas son las grandes divisiones que tenemos en la Biblia. Voy a mostrarles aquí una imagen que nos da el padre Agustín, muy buena, para que ustedes la vean. Miren, tenemos, déjenme, voy a acercar para que lo puedan ver ustedes. Tenemos aquí estos rojos que son el libro de, ¿ya lo están viendo ustedes ahí o no lo ven? Tenemos el Pentateuco. Estos rojos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Luego tenemos aquí la ley. Los libros históricos, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Corintios, Ruth, Esther, Nehemías, Judith, Esdras, Nehemías, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos. Y luego tenemos aquí los libros sapienciales. Estos libros sapienciales que son Job, el negro, Salmos, y tenemos aquí los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Eclesiástico y Sabiduría. Luego tenemos también los dos grandes profetas, Isaías y Jeremías, los profetas mayores. Y luego también tenemos aquí todos los profetas menores. Todos estos moraditos son los profetas menores. Ahí está Ezequiel, Baruch, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Sofonías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Miqueas y Lamentaciones. Y luego tenemos acá en el Nuevo Testamento los libros históricos, nos los ponen como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. 5 libros históricos. Las cartas de San Pablo, 13, están ahí, ¿vale? Y también tenemos los epistolares, que son la carta de Santiago, Judith, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. También tenemos aquí ¿qué dice ahí? Filemón y Hebreos, las cartas a Filemón y Hebreos y el libro del Apocalipsis. Entonces, esta división tan grande que ven ustedes ahí, podríamos así tener, si la Biblia la pudiéramos separar, podríamos decir que pudiera estar en un librero.
y la Biblia es ese librero. La Biblia, donde se agrupa ese librero que vimos ahí muy bonito, es nuestra Biblia, reducida en un libro, todos esos libros. Muy bien, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Este fue la división de la Biblia en Antiguo, Nuevo Testamento y la subdivisión según el contenido de cada uno de los libros. Libros históricos, libros proféticos y libros doctrinales. ¿Por qué se llama proféticos? No les dije eso, dice, se les llama así porque recogen los mensajes que Dios envió a su pueblo por medio de los hombres santos, llamados profetas. Por boca de estos siervos suyos, Dios denunciaba las maldades de los ricos, del pueblo y de sus dirigentes religiosos. Dios denunciaba. Además anunciaba tanto su perdón misericordioso para los que se convirtieran, como la justicia sobre los endurecidos. El anuncio más importante de los profetas fue la venida del Hijo de Dios, hecho hombre, Jesucristo, para fundar el reino de Dios. Son los libros proféticos. Muy bien. Entonces, tenemos libros históricos que se narran la historia de la salvación del pueblo o de los hombres importantes. Tenemos la historia de los libros doctrinales donde se encuentra la sabiduría del pueblo de Israel, la sabiduría del pueblo que iba naciendo como la Iglesia Católica, y también tenemos los libros proféticos, es decir, Dios que les escribe a los hombres para denunciar, para anunciar y sobre todo para prefigurar la venida de Jesucristo. Esas son las tres grandes divisiones de toda la Biblia. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar en estas cápsulas bíblicas. Ojalá les estén sirviendo. Espero mucho sus comentarios y que pongan muchísima atención a todas las cápsulas. No se pierdan todas las anteriores, lecciones. Estas no son cápsulas, son lecciones. Esta es la lección 5. Nos vemos muy pronto. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho y muchísimas gracias.